Hola de nuevo, chicuelos y chicuelas. Vamos a empezar con la unidad 6 de segundo de la ESO. Y como empezamos, como de costumbre, con la lectura y los ejercicios de comprensión lectora. Páginas 116, 117, 118 y 119. El título de la lectura, como podéis ver, El sabor de los libros. Vamos a leer. En el sótano de la librería en la que residíamos no había carbón ni tampoco tierra propiamente dicha. Había muchísimo polvo, pero el polvo no puede comerse. Se pega al paladar y no hay quien se lo trague. El papel, por otra parte, no tarde en descubrirlo, posee una magnífica consistencia y en algunos casos un sabor agradable. Puedes tirarte horas masticando una bola si te apetece como chicle. Apartado por mis fornidos hermanos, aguardando turno mientras intentaba llenar el roído agujero de mis tripas con inmensos banquetes imaginarios, empecé a comerme el confeti que tenía a los pies. No podía decirse que hubiera dejado atrás la infancia, pero considero acertado afirmar que este momento fue para mí el principio del fin. Como tantas otras cosas que empiezan siendo pequeños placeres lícitos, masticar papel no tardó en hacerse un hábito con sus imperativos propios para luego trocarse en adicción, en un hambre mortal cuya satisfacción resultaba tan deliciosa que a veces quedaba alguna teta libre y a mí me entraban dudas antes de abalanzarme sobre ella. Permanecía ahí quieto, masticando, hasta que la bola que tenía en la boca se convertía en una pasta deliciosamente blanda que podía aplastar contra el paladar con la lengua o moldear en formas interesantes para luego tragármela sin riesgo alguno. Fue una mañana de domingo cuando me aventuré por primera vez. La tienda de arriba estaba cerrada y en la plaza apenas había tráfico que añadiera su distante armonía a los ronquidos entremezclados de mi idiotizada familia. Considero que este periodo fue el inicio decisivo de mi educación, aun teniendo en cuenta que el ansia que me sacaba de mi acogedor rincón y me hacía lanzarme al ancho mundo no era todavía el afán de conocimiento. Empecé por las estanterías más próximas, las de ficción, lamiendo, mordisqueando, saboreando y al final comiendo, a veces por los bordes, pero más frecuentemente en cuanto conseguía dejar separadas las tapas, ahondando en línea recta por el centro como un taladro. Mis preferidas eran las ediciones de la Modern Library y, siempre que me era posible, escogía uno de sus libros, quizás por el sello, que era un corredor con una antorcha. A veces he pensado en mí mismo como corredor con antorcha. Y, ¡ay! ¡Qué libros descubrí durante aquellos primeros días embriagadores! Aún hoy, la mera enumeración de sus títulos me trae lágrimas a los ojos. Recítelos usted, pues dígalos lentamente en voz alta y le irán rompiendo el corazón. Oliver Twist, Huckleberry Finn, El Gran Gatsby, Las Almas Muertas, Middlemarch, Alicia en el País de las Maravillas, Padres e Hijos, Las Uvas de la Ira, El Camino de la Carne, Una Tragedia Americana, Peter Pan, Rojo y Negro, El Amante de Lady Chatterley. Mi devoración al principio era tosca, orgiástica, descentrada, cochina. Me daba igual emprenderla a mordiscos con Faulkner que con Flaubert. Pero pronto empecé a percibir sutiles diferencias. Me di cuenta al principio de que cada libro poseía un sabor distinto: dulce, amargo, agrio, agridulce, rancio, salado, ácido. Y según fue pasando el tiempo y mis sentidos ganaban en agudeza, llegué a captar el sabor de cada página, de cada frase y finalmente de cada palabra. Todas traían consigo una ordenación de imágenes. Pasamos página. Representaciones mentales de cosas que yo desconocía por completo, dada mi limitada experiencia del llamado mundo real. Rascacielos, puertos, caballos, caníbales, un árbol florecido, una cama sin hacer, una mujer ahogada, un muchacho volador, una cabeza cortada, siervos de la gleba que levantan la cabeza al oír el aullido de un idiota, el silbido de un tren, un río, una balsa, el sol entrando al sesgo en un bosque de abedules, la mano que acaricia un muslo desnudo, una choza en la jungla, un monje que se muere. Al principio me limitaba a comer, royendo y masticando, tan feliz siguiendo los dictados de mi gusto. Pero pronto empecé a leer, un poco por aquí, otro poco por allí, en los bordes de mis comidas. Y según transcurría el tiempo, fui leyendo más y masticando menos, para terminar pasándome prácticamente todas las horas de vigilia leyendo y comiéndome solo los márgenes. Instalado en el peldaño más bajo de la escalera de la vida, todavía era un niño en una fiesta, regileto y alegre. Y fueron felices aquellos días en la librería.
O mejor dicho, fueron felices aquellas noches y aquellos domingos, porque no me atrevía a adentrarme en aquella titilante extensión durante las horas en que la librería estaba abierta al público. Desde nuestro oscuro escondite del sótano oíamos los murmullos de las voces y el crujir de pisadas en el techo. Los oíamos y nos echábamos a temblar. Bueno, pues esta ha sido la lectura, la narración de hoy. Vamos con los ejercicios. Comprensión global e interpretación del texto. 1. Escucha con atención y lee el texto El sabor de los libros, un fragmento de una novela humorística del escritor estadounidense Sam Savage. Hecho. 2. El protagonista del relato de Savage no es un ser humano, sino un animal llamado Firmin. Deduce a qué especie pertenece y escribe las palabras o expresiones del texto que te han permitido contestar. Hombre, nos va a permitir contestar mucho en las imágenes, ¿no? Que se ve rápidamente que son ratas. Pero hay una frase sobre todo, palabras, expresiones, que está por aquí, por aquí. Mira, esta en naranjita, royendo, luego nos lo preguntan también. El verbo roer es de ratones, de ratas, ¿no? No es humano, los humanos no roemos nada. En principio. A ver, explica en qué lugar se encuentra y vive el personaje. ¿En qué lugar se encuentra? ¿Vosotros qué pensáis? Está claro, ¿no? Que está en un sótano y arriba ¿qué hay en el sótano? Que osen pisadas y le gusta subir a leer y comerse libros. Pues debajo, en el sótano de una librería. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa a Firmin y sus lecturas en el sótano? Selecciona la viñeta que mejor lo refleja. A ver, chicuelos y chicuelas, es bastante fácil porque no hay nada en la misma rata. Sí, son distintas portadas, pero la portada de los colores no te dice, te habla de títulos y un título aparece. Oliver Twist, ya estaba el primero, aparece. Huckleberry Finn, el Gran Gatsby. Pues entonces ya sabemos cuál es. No, digo yo, vamos. Seguimos. 5. Indica de manera razonada. Vámonos al 5. Aquí. A verlas por lo menos ahí. Si las siguientes afirmaciones son verdaderas o son falsas. Copia la frase que te permite contestar en cada caso. El protagonista del relato vive solo. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Hombre, si nos habla aquí que está con sus hermanos, sus fornidos fuertes, significa fortachones. Luego habla por abajo también de su idiotizada familia, es decir, viven todos juntitos en el sótano, no vive solo. Al principio, Firmin sale de su escondite en busca de conocimientos. Falso. Aquí lo dice rapidísimo. Aquí, mira, el ansia que me sacaba de mi acogedor rincón y me hacía lanzarme al ancho mundo no era todavía el afán de conocimiento, no era al principio. Las correrías del protagonista transcurren solo por la noche. Cuidado aquí. Cuidado porque, a ver, si leemos aquí, fue una mañana de domingo y nos quedamos ahí. Cuando me aventuré decís, no, por la noche no, es por la mañana. Pero tened cuidado porque al final de la historia sí que te dice, aquí dice, fueron felices aquellos días en la librería, o mejor dicho, fueron felices aquellas noches. Y aquellos domingos, sí, pero las noches. Es decir, que cuando te habla que solo por la noche, deberíamos decir que es falso porque también los domingos por la mañana, pero bueno, sí que es verdad que casi siempre iba por las noches, entonces ahí podéis jugar con esa relación, decírselo al profe o a la profe, por lo menos que vea que os lo habéis leído y que lo habéis entendido, ¿no? Decirle, en principio sí, solo iba por las noches porque le daba miedo subir porque la librería estaba con clientes, pero los domingos sí salía por la mañana. Bueno, que lo vean, ¿eh? Que se den cuenta que os lo habéis leído requete bien. Al principio el personaje lee sin criterio alguno. En principio en esta sí lo hace con criterio. No es un criterio a lo mejor del tipo de novela, sino el criterio de las estanterías más próximas. Empezó por las más próximas, que sí que eran las de ficción, le gustaban más las de la Modern Library por el sello, pero el único criterio que siguió al principio es comer las estanterías más próximas.
El protagonista devora libros de historia y psicología. No, son casi todos de ficción. Además, luego los títulos que nos dicen que le llegan al corazoncito, no hay ninguno de historia ni de geografía, son todos de ficción narrativa, ¿vale? Nos vamos a la siguiente página, 119, a estos ejercicios de aquí, ¿vale? El 6. ¿Cuál de las dos afirmaciones siguientes refleja de manera más precisa el descubrimiento que supone la lectura para el protagonista? ¿Los libros contienen imágenes y representaciones de elementos del mundo real que él desconocía? ¿O en los libros se encuentra la representación de seres imaginarios que no existen en el mundo real? Si os vais aquí, te lo dice bien rápido. Mira, en la primera línea de esta página, de la segunda, de la 118. Representaciones mentales de cosas que yo desconocía por completo. Es que te lo dice prácticamente igual, ¿no? Representaciones del mundo real que él desconocía por completo. 7. Explica por qué a partir de un cierto momento Firmin se limita a comer los márgenes de los libros. A ver, eso ya es una opinión vuestra, pero aquí te lo dice, para terminar pasándome prácticamente todas las horas de vigilia leyendo y comiéndome solo los márgenes. Leyendo, o sea, se comían los márgenes, ¿para qué? Para poder leer. Si se come todo, no lee, pierde las letras. Si se come solo los márgenes, pues sí, le quedan las letras y podría seguir leyendo, ¿no? Creo yo. 8. A partir de tu respuesta de las actividades 2 a 7, redacta un resumen de 4 o 5 líneas del texto de Sam Savage. Eso es cosa vuestra, aunque ya lo hemos ido diciendo prácticamente, lo que hacía esta ratilla. 9. Reflexión sobre el contenido y la forma. Indica de qué tipo es el narrador del fragmento de la novela de Savage. Recordemos, dos tipos, primera persona, tercera persona. Primera persona, si quien lo cuenta es un actor, es un personaje, es alguien que vive la historia. Tercera persona, si no está dentro de los personajes. Y aquí, ¿quién lo cuenta? La rata, ¿no? Te lo dice directamente. Mira, en el sótano de la aldea en la que residíamos, ya se está metiendo ella, había muchísimo polvo, ¿vale? Los cuenta la propia rata. Permanecía ahí quieto, masticando. Rata macho, sí, pero rata al fin y al cabo. Localiza en el tercer párrafo de la lectura un símil y en el último una metáfora. Y explica en cada caso qué realidades se ponen en relación. Acordaos que el símil te hacía una comparación entre dos realidades. Tus ojos son como luceros, ojos y luceros, ¿no? Y la metáfora, sin embargo, te identificaba. Tus ojos son luceros, pero siempre tienen una relación. Bueno, vamos a ver, ha dicho en la primera, el primer párrafo. No, en el tercer párrafo un símil. Vamos a ver el tercer párrafo, ¿dónde está aquí? El párrafo sabéis que es cada punto y aparte. El primer párrafo es desde en el sótano a los pies, el segundo desde no podía hasta alguno y el tercero esto que tengo yo tan amarillito y anaranjado. En naranja, fijar el símil, porque casi el símil, como es una comparación, casi siempre va a utilizar esta palabrita, ¿cómo, no? Por el centro como un taladro. ¿Qué realidades está comparando? Pues cómo ahonda en las tapas con un taladro. El taladro, sus dientes serían como un taladro, porque es como ahonda en las tapas. Eso ha dicho en el tercero. Y en el último, una metáfora. En el último nos venimos aquí. El último es este, desde instalado en el peldaño más en naranjita también, la escalera de la vida. No existe una escalera de la vida, a algo se refiere, ¿no? Imaginaos que una escalera es la vida de una persona, pues los peldaños más abajo sería cuando nacemos, cuando vamos haciéndonos mayores y cuando envejecemos. Por eso te habla del peldaño más bajo, está abajo, ¿por qué? Porque es una cría todavía, es pequeñito, ¿no? Además antes lo he hablado, lo decía por ahí, mis fornidos hermanos mayores, ella era la más pequeña, el más pequeño, rata macho. Escalera con vida. Esas son las dos realidades. Una escalera con la vida, con el transcurso, el tiempo de una vida de una persona. Es lo que está identificando. 11. El protagonista se ve a sí mismo como un corredor con antorcha. ¿Por qué se identifica con esa imagen? ¿Qué podría representar la antorcha? Aquí digo lo de siempre, es una opinión vuestra, ahora hay que razonarla. No pueden decir que está mal. Si vosotros decís que se ve con un corredor con antorcha porque cree que puede correr más que sus hermanos y la antorcha significa que lo que queráis.
¿Qué pienso yo? Creo que la rata lo que quiere es como destacar, ser el primero en algo. Y además la antorcha para mí sería la luz, el abrir, dar luz, abrir la mente a todas las posibilidades. Yo opino eso, pero de verdad no hace falta, por favor, no pongáis eso vosotros. Pensad un poquito qué dice para vosotros, que la rata se ve como un corredor con antorcha. ¿Por qué? ¿Por qué dirá eso la rata? ¿Qué quiere decir con eso? Pensadlo. Y si lo razonáis de verdad, no habría ninguna respuesta mala. Igual que esta. 12. El narrador afirma que cada libro poseía un sabor distinto. Explica con tus propias palabras qué crees que pretende sugerir con esta frase. Hombre, está claro que es otra metáfora, que no quiere decir que una página sabía dulce y otra agria y otra amarga. No. ¿A qué se referirá? Os digo lo que pienso yo. Vale, os lo digo. Yo creo que se refiere a que cada libro te transmite diferentes emociones. Un libro te hace reír, otro libro te hace llorar, otro libro te encanta, otro libro te pone alegre, otro... Pero todos te gustan, todos te enganchan generalmente al que le gusta la lectura. Vocabulario. Localiza todas las palabras del texto que hagan referencia a la comida y clasifícalas en una tabla como la siguiente. Verbos, sustantivos, adjetivos. Vamos a ver solo unas poquitas, aquí al principio. Vamos a ver. Referencia a la comida. En el sótano de la librería no había carbón ni tampoco tierra propiamente dicha. Había muchísimo polvo, pero el polvo no puede comerse. Pin, verbo. ¿No? Comerse es un verbo. Comer más un pronombre se pegadito. Se pega al paladar. A ver, paladar no tiene por qué significar nada de comer, porque es una parte de la boca. Pero bueno, trague. Eso sí, otro verbo, trague. El papel, por otra parte, no tardé en descubrirlo, posee una magnífica consistencia y en algunas cosas un sabor, y eso es un sustantivo. Agradable, y eso es un adjetivo. Mirad todo un poquito que tenga relación con la comida. Todo, yo he dicho bastante. Masticando, otro verbo que tiene que ver con la comida, y así. ¿Vale? Buscad vosotros más. ¿Cuál de los verbos de la actividad 13 no suele utilizarse para seres humanos? El que os he dicho antes. El que os he dicho antes, este que por eso sabemos que es una rata, que no es un ser humano, porque esto en los humanos no suele utilizarse. Más. Escribe un nombre de alimento que puede ir acompañado de cada uno de los adjetivos que has incluido en la actividad 13. Esto es muy fácil. Hemos visto como adjetivo agradable, creo. Pues ahora vas a buscar un nombre de alimento, el que tú quieras. Sopa agradable, carne agradable, chuche agradable. No, chuche no, mejor no, que es poco educativo. ¿Vale? 16. Los adjetivos dulce y amargo se combinan también con sustantivos que no hacen referencia a la comida. Escribe una oración de al menos 10 palabras en las que aparezcan junto a los siguientes términos. A ver si es verdad que dulce y amargo solemos referirnos al sabor de una cosa, de una comida o de lo que sea, de una bebida. Pero hay veces que metafóricamente le damos otro sentido. Por ejemplo, cuando lo ponemos con acento, tiene un acento muy dulce. ¿Qué quiere decir? Que nos gusta, que es un acento bonito, muy encantador. O el tal equipo, no quiero decir cuál para no sembrar polémica, sufrió una derrota dulce. ¿Qué quiere decir? Que jugó bien pero perdió, es que estuvo a punto de ganar. Pero realmente ahí usamos un adjetivo que, bueno, metafóricamente, que quiere decir que nos gusta, que aunque perdió, nos gusta que jugó bien, que el acento ese nos gusta, y así, igual que con amargo, amargo es lo contrario, que amarga derrota, ¿verdad? Derrota. No, si digo dulces derrotas que jugó bien, amarga derrota es que qué fastidio si tenía que haber ganado o que ha jugado mal o que ha habido mala suerte cualquier cosa. Con experiencia, he tenido una amarga experiencia, una experiencia mala que no te gusta. El sabor amargo generalmente no gusta. ¿Vale? Entonces ahí esos sabores los utilizan metafóricamente con otros sustantivos que no se refieren a comida. Las frases os las inventáis. He dicho unas cuantas así, ¿eh? 17. En el texto se utiliza la palabra polisémica sello. Señala con qué significado aparece y escribe una oración con las otras dos acepciones. Nos pone aquí las tres acepciones. Si lo buscáis en la RAE vienen muchas más, pero bueno, aquí te ponen estas tres. Estampita emitida por el servicio de correos. Esa no es, porque no es que enviara una carta ni recibiera una carta, estaba en un libro.
Lo que queda estampado impreso con un sello. ¡Pum! O utensilio que lleva grabados en relieve, dibujos, letras y otros signos. Creo que es la segunda, que es cuando alguien ha puesto el sello ahí, pum, en el libro para que sepan de qué editorial es, ¿vale? No es ningún utensilio, es un sello que va en un libro. Bueno, y una oración, pues el otro día le envié una carta y tuve que poner un sello. Y cosas así, las oraciones son muy fáciles, pensadlas un poquito. 18. El narrador del sabor de los libros emplea la expresión romper el corazón, explica su significado y pone un ejemplo en el que podría utilizarse. A ver, romper el corazón creo que viene por aquí abajo. Que te rompen el corazón. Dice, lea usted, a ver dónde venía por aquí. Mira, sí. Recítelos usted, pues, dígalo lentamente en voz alta y le irán rompiendo el corazón. Oliver Twist, Huckleberry Finn. ¿Qué quiere decir aquí? Que nos va a encantar, que nos va a traer recuerdos, a tener como una sensación de emoción, no sé, que nos gustaba mucho. Y te rompe el corazón aquí en ese sentido, ¿eh? Y luego dice que pone un ejemplo en el que podría utilizarse. Pues no sé, el otro día estaba viendo fotos de cuando era pequeñito, que estaba con mis padres en la playa y me rompió el corazón. ¿Por qué? Porque ya no he vuelto a ir, porque lo echo de menos, porque tengo melancolía, ¿vale? 19. Localiza en el texto un verbo derivado del adverbio dentro y otro del adjetivo hondo. Mirad aquí, en color salmón. Ahondando, gerundio, es una forma no personal, acordado. Ese es, y yo creo que más adelante estaba el otro, más, no, ¿cómo era? De hondo y de dentro. Yo creo que era adentrar o algo así. Yo creo que lo tendré en el mismo colorín. Salmón, aquí, adentrarme. Es un infinitivo, adentrar, con un pronombre pegadito, que también sabéis que se puede hacer. Vale. Y ahora, el narrador afirma que pronto percibió entre los libros sutiles diferencias. ¿Qué significa sutil? Construye una razón con este adjetivo. Sí, chicos, siempre que es cosa de significado, RAE.es, que es el diccionario de Real Academia, y ponéis sutil. ¡Pum! ¿Qué significa sutil? Delgado, delicado. ¿Vale? Entonces vosotros podéis poner, no sé, una oración, no la había dicho, decirla vosotros, pero es como delicado, más bien delicado, más que delgado, delicado. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a poner que me veáis para la despedida final. Con esto hemos acabado la lectura comprensiva y todos los ejercicios. Así que hemos acabado por hoy. Hasta la próxima.